obra cada una de estas enseñanzas. Y te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y como le decía, retomamos en el capítulo 1, versículo 43. Y dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Cuando el Señor le decía a sus discípulos, sobre todo a estos primeros discípulos, sígueme, Él realmente lo que les estaba diciendo es: conviértete en mi discípulo. Entonces le dice: síguele. Felipe le siguió. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe se encuentra a su amigo Natanael. Y llegamos ahí al versículo 45. Por eso dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Nazaret era una ciudad que no tenía muy buena fama. Por eso Natanael dice: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Es como si ahorita usted le dice: mire, nos encontramos a Jesús de Parral. Dice: ¿de Parral? ¿De Valsequillo? ¿Salió algo bueno de Valsequillo? Pues ahí está el hermano Jaime, mire. Y la hermana José, que hoy no nos acompaña aquí. Así, de esa manera le dice. Ahora, algo bien interesante que hay que recordar, porque cuando Natanael dice: ¿saldrá algo bueno o saldría algo bueno de Nazaret?, era porque Jesús era conocido como Jesús de Nazaret, pero tenemos que recordar que realmente Jesús es de Belén. ¿Se acuerda? Jesús, o sea, el Mesías, nació en Belén. También por eso hace referencia a Natanael cuando le dicen: hemos hallado al Mesías. Él sabía de las Escrituras y sabía que el Mesías tenía que salir de Belén. Por eso cuando supo que era Jesús y que era de Nazaret, dijo: Jesús. Le sonó raro, porque él no sabía que Jesús realmente había nacido en Belén. Así es como dice la profecía. Tanto David como el Señor Jesucristo nacieron en Belén. Versículo 46, le dice a Felipe: pues ven y ves, ven y ve por ti mismo. O sea, en otras palabras, como decimos en la actualidad, pues no me creas, pero ven a ver. Es como cuando usted le dice: se está poniendo bien bueno, hay pacto vivo. Ay, ¿a poco? Pues no me hagas caso, tú ven a ver. ¿Verdad? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ojo con esto, porque este pasaje dice mucho. Normalmente lo leemos y a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero cuando Natanael llega a Jesús, sin que Natanael todavía diga una sola palabra, Jesús le dice: un israelita en quien no hay engaño. Natanael responde porque lo que le dijo Jesús le vuela la cabeza. O sea, dice: caray, ¿de qué se trata esto? Porque le contesta Natanael, versículo 48, y le dice: ¿de dónde me conoces? ¿Sí? Y se va a dar cuenta por qué le dice eso. ¿Por qué me conoces? Nunca nos hemos visto. ¿Por qué me llamas israelita? O sea, no sabías de mí. Además, también le está dando una característica del carácter de Natanael. Le dice: en quien no hay engaño. Jesús responde: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pues terminó de volarle la cabeza a Natanael. ¿Por qué? ¿Qué le está diciendo Jesús? Le estaba diciendo Jesús dónde estaba, quién era, en qué estaba pensando.
Y antes de que Feliz te dijera que vinieras a verme, yo sabía que estabas, quién eras y en qué estabas pensando. Todo eso sabía el Señor. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está mostrando la omnisciencia que Él tiene. Además le dice el tipo de árbol en el que estaba sentado. Porque no le dijo nada más al azar estaba sentado abajo de un árbol, sino le dice estabas en una higuera. Y además le dice tú eres un hombre, un israelita sin engaño. ¿Qué significa esto? Que Natanael, cuando estaba sentado debajo de la higuera, eso no ha corrido, ¿verdad? Pero estaba sentado debajo de la higuera, estaba pensando, estaba meditando en la palabra de Dios y estaba meditando en quién cree. ¿Quién sí tenía engaño? Jacob. Estaba meditando en Jacob. Fíjese cómo dice Génesis 27:35. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Jesús le dice, tú eres un hombre en quien no hay engaño, o sea, tú no eres como Jacob. Pero estabas en la higuera, estabas pensando en Jacob, quien Jacob sí era un engañador, pero tú no eres como él. Eso le estaba diciendo Jesús. ¿Y cómo sabemos que Jesús sabía dónde estaba sentado y en qué estaba pensando? Pues obviamente porque vemos la omnisciencia del Señor. Le respondió Natanael y le dijo, Rabí, versículo 49, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le voló totalmente la cabeza a Natanael, porque le dio todos los datos de quién era, dónde estaba, en qué estaba pensando, y además su carácter, que él no era engañador. Escuchando esto, tenía la certeza de quién era Jesús. Inmediatamente supo que él era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el Rey de Israel. Y todo lo que fue, o todo lo que le dijo Jesús es quién era, dónde estaba y en qué estaba pensando. ¿Por qué es importante esto? Mire el versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando le dice el Señor a Natanael en qué estaba pensando, Natanael estaba pensando en Jacob, que era un engañador. Y si usted recuerda el pasaje de la Escritura, Jacob tuvo un sueño, una revelación donde él despierta y ve una escalera hacia el cielo donde ángeles subían y ángeles bajaban. Eso significa que esos ángeles que subían y bajaban como mensajeros de Dios, lo pudo haber visto o lo vio un engañador. Pero el Señor a Natanael le había dicho, tú eres un israelita en quien no hay engaño, tú no eres un engañador. Y en otras palabras lo que le dice, tú vas a ver y vas a poder ver lo que vio Jacob. O sea, tú también vas a ver lo que vio Jacob. Jesús lo identificó y sabía que estaba meditando en el engaño de Jacob, que no era el carácter, que estaba pensando en Jacob, pero así su cabeza voló y Jesús le dice, voy a mostrarte cosas porque creíste lo que dije. ¿Qué significa esto? Esto es un principio muy importante para todos y cada uno de nosotros. Si creemos lo que Él nos dice, vamos a ver. Si creemos su palabra, veremos. Porque es un principio del reino de los cielos. Para nosotros en la tierra, nosotros siempre buscamos ver para después creer.
Pero en los principios de Dios, Él necesita que nosotros primero tengamos fe, que primero podamos creer para poder después ver. Si se fija, es diferente, es un orden distinto. Yo sé que habrá gente que tienen que ver para creer, pero el principio de la fe es creer para después poder ver. La fe precede la vista. Y porque él creyó, y creyó para bien, y pues el Señor le promete que vería cosas como las que vio Jacob. ¿Qué vio Jacob? Vio Jacob ángeles que subían y bajaban desde una escalera. Ahora Jesús le estaba diciendo a Natanael que esos ángeles subirían y descenderían sobre el Hijo del Hombre. Ahora Jesús sería esa escalera. Por eso nosotros tenemos que entender que Jesús es nuestro puente para ir con el Señor. Por eso es la única vía o el único camino, el único puente para llegar al Señor. Por eso es el camino, es la verdad y es la vida. Ahora Natanael no iba a ver una escalera, sino iba a ver al Hijo del Hombre que le iba a mostrar a esos ángeles que subirían y bajarían. Le iba a mostrar ángeles y le iba a mostrar lo sobrenatural. Si tienes fe, si tenemos fe, vamos a ver aún más de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay muchísima gente cristiana que como no creen, pues ven muy poquito. Y no ven y pues no creen. Y siguen sin creer y pues tampoco van a ver. Por eso es un principio bíblico. Tenemos primero que creer para poder ver. Jesús ha declarado y ha demostrado quién es y qué es lo que Él dice y quién declara ser. Así que cuando ellos empezaron a creer en Jesús, ellos empezaron a ver lo sobrenatural. Y como muchas cosas en la Biblia, sucede algo al tercer día. Y nos vamos al capítulo 2. Cuando vimos el capítulo 1 la semana pasada, le dije que nos íbamos a detener en este pasaje, porque estos últimos versículos van ligados con el inicio del capítulo 2. Por eso le estoy hablando del tercer día. Mire lo que sucede el tercer día. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Acabamos de ver todo lo que pasó con Natanael y acabamos de ver cómo el Señor le prometió que él también vería cosas sobrenaturales. ¿Estamos de acuerdo? Al tercer día Natanael iba a ver algo sobrenatural. Este capítulo 2 y los capítulos y los versículos de la Biblia, usted tiene que recordar que esa es una clasificación o una división que se generó por mano humana, por nosotros los humanos, para poder tener un mayor entendimiento y poder manejar con más facilidad los versículos y capítulos. Pero cuando se escribió la escritura no había tales capítulos, era de corridito, ¿verdad? Por eso le digo que va ligado. Así que aquí vienen las bodas de Caná. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Déjeme, le dejo algo bien en claro, y con esto usted va a entender algo. Jesús no se pasaba todo el tiempo en la iglesia. También asistía a bodas. ¿Por qué se lo digo? Porque esta boda viene aquí reflejada al tercer día y es un evento social. Fue un invitado a la boda, por eso ahí lo dice, fue invitado a la boda. La madre de Jesús también estaba ahí. Esto significa que Jesús se desenvolvía también en el contexto de la vida humana, así como yo se lo he dicho. No podemos aislarnos, claramente nosotros tenemos también vida allá afuera. La diferencia es en las decisiones y en las prioridades que tenemos. Nada más. Estaban muy contentos en la boda y se presenta un problema. Tenemos que entender algo, las bodas y sobre todo las bodas en esta época de Jesús eran bodas que por lo menos, por lo bajito,
duraban 7 días. Así como todas se usan en Valsequillo, ¿verdad? Aquí hay boda, tornaboda, síguele boda y no sé qué más. 7 días. O sea, agarraban la pachanga en serio. Y sucedió un problema, versículo 3 dice, y faltando el vino, fíjese, faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Y aquí no viene escrito, pero a mí me dijeron que también dijo, y no hay Oxxo ahorita abierto. Ya pasa de las 10. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Se quedaron sin vino. Y tenemos que entender que el vino no era obviamente una cuestión de embriagarse, sino el vino en estos términos bíblicos significa alegría y significa gozo. Me tardaría un poco más de tiempo para explicarle el contexto del vino, pero era un vino que sí era fermentado, porque el vino tiene que ser fermentado, pero tenía un grado mínimo de alcohol. De hecho, hay todavía comunidades judías que preparan ese tipo de vino. Es un vino que realmente no embriaga. O sea, primero se va a llenar de agua antes de que se embriague. Pero es un vino de mesa. Así que el vino es una señal de celebración, es una señal de gozo. En otras palabras, lo que le está diciendo aquí la madre de Jesús a Jesús, si lo vemos en un contexto espiritual, le está diciendo, Jesús, se les está terminando el gozo. La madre, sabiendo quién era Jesús, le explica lo que estaba sucediendo. Y ella, conociendo quién era Jesús, que era su hijo, estaba pensando que él podría ayudar en la situación. Pero Jesús le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Hay mucha gente que dice que Jesús le contesta muy seco, muy frío, pero realmente era una plática casual de la época, así se hablaban en esa época. No tenía nada de grosero ni nada de seco, que él le dijera mujer y no le dijera mamá. A eso me refiero, ¿verdad? Porque para nosotros se oye raro. ¿Mande? Ajá. Para nosotros hubiera sido más bonito que le dijera no mamá, ¿verdad? Pero era una forma normal para ellos de hablar de aquella época. Así que le dice, mi hora aún no ha llegado. En otras palabras, le dice, no es el momento ni el lugar para poder manifestar a lo que he venido, para poder manifestar mi deidad. Sin embargo, quiere él ayudar en la situación. Y continúa en el versículo 5 una gran lección. Fíjese lo que dice el versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. En otras palabras, hagan todo lo que les diga. ¿Por qué le digo que viene una gran lección? Esta es la última gran lección de parte de María, la madre terrenal de Jesús, porque les dice, hagan todo lo que Él les diga. A nosotros nos está diciendo, o sea, María te está diciendo, hagan todo lo que Jesús te diga. Esa es la lección. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que cuando ella está diciendo hagan todo lo que Él les diga, nos lo está diciendo a nosotros. Cuando nosotros leemos una indicación de Dios por medio de su palabra, tenemos que hacer caso, tenemos que obedecer. Acabamos de decir que es primero la fe para poder ver. El Señor está esperando primero que nosotros accionemos antes que Él nos explique para qué nos lo está pidiendo. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Mire lo que dice el versículo 6.
Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estas tinajas eran unas tinajas que en promedio les cabían alrededor de entre 90 y 100 litros, como medio tambo, de los tambos que ahora estamos acostumbrados. Esos tambos son de 200 litros. Esas tinajas eran más angostas, sí eran más o menos de la misma altura, pero más angostas, le cabían alrededor de entre 90 y 100 litros. Y Jesús les dice: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Muy probablemente a las personas que les dijo llenen las tinajas no sabían para qué iban a llenar las tinajas. Por eso es la lección de María, que dice: hagan lo que Él les diga. O sea, no se pusieron a preguntarle: oye, ¿y para qué las vamos a llenar? Oye, se acabó el vino, no el agua, ¿para qué la vamos a llenar? Ay, no, ¿y quién las va a llenar? No, llénala tú, llénala yo. No. ¿Sí me estoy explicando? Es una situación que nos da risa, pero es una situación muy común y muy moderna, que nadie queremos hacer nada con el simple hecho de que te dice: oye, haz esto. Hazlo, tú nada más hazlo, no preguntes. ¿Sí? Nada más hazlo. Si vamos a estar preguntando y cuestionando todo, pues nunca vamos a ver la mano de Dios. Nunca vamos a ver el mover de Dios. Nunca vamos a ver lo que Dios quiere hacer con eso. Imagínese si yo le digo a alguien, le dice: lléname el tambo de agua. Pastor, ¿para qué? Tú llénalo. ¿Sí o sea, como para ver un contexto común, ¿sí? Necesitaban vino. Y Él les dice: denme agua, pónganme agua. El asunto es que para poder ver más de Dios, necesitamos hacer nosotros algo u ofrecerle algo con que Dios pueda trabajar. Él les pide hacer algo antes de Él poder mover algo o hacer algo. Porque la fe sin obras, acuérdense que es fe muerta. Mucha gente se la pasa pidiéndole a Dios, pero no quieren hacer nada para Dios o por Dios. Y no era expresión de oh por Dios, no. No quieren hacer nada por Dios. Mucha gente se la pasa diciendo estoy esperando del Señor, pero no se mueven a hacer nada por el Señor. Si tú le pones algo al Señor en sus manos, Él te va a dar algo, Él va a transformar eso. Él va a afectar tu situación si tú pones algo en las manos de Dios para que Él pueda trabajar, para que Él pueda hacer, para que Él pueda mover. Lo mínimo que puedes hacer para poder ponerle algo al Señor en sus manos, para Él poder actuar, es ponerte a orar. Por lo menos. Versículo 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. El agua la ponían en los contenedores, o la pusieron en los contenedores, y en el tiempo que llevaron al maestresala, esta agua se transformó. Y Dios transformó esa obediencia en un milagro. Porque todos necesitamos un milagro, pero no le damos a Dios algo con que trabajar. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, pues imagínense 7 días, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué nos dice esto de Jesús? Que cuando Él se mueve, cuando Él va a hacer un milagro, va a ser para hacer lo mejor para ti. Cuando ellos pensaban que ya lo mejor había pasado, que ya lo mejor se había terminado ese gozo, ese vino,
ni siquiera sabían qué había sucedido, pero Jesús ya se había involucrado. Así que, hermanos, este es el tiempo de entender que si necesitamos transformar, cambiar, regresar, voltear o hacer algo diferente, necesitamos asegurarnos de poner algo o de hacer algo en las manos de Dios, o hacer eso que nos ha estado pidiendo para que Él pueda trabajar y darnos aún algo mejor. No sé si me expliqué. Tenemos que asegurarnos de obedecer al Señor para que Él pueda hacer lo que tiene que hacer. Y le dijo a Natanael: verás el cielo, verás lo sobrenatural, ángeles subiendo y bajando por medio del Hijo del Hombre. Y esto sucedió en cumplimiento de los deseos de Jesús. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Jesús haga en ti y para ti va a ser siempre mejor y va a ser siempre lo mejor. Aun y cuando muchos de nosotros nos hemos sentido vacíos, como esas tinajas, como ese vino, el Señor las va a volver a llenar de gozo, porque el Señor siempre que hace algo para ti, lo va a hacer de la mejor forma, de la mejor manera. Él aún no ha terminado su trabajo en ti. Y siempre va a haber la posibilidad de que recibas un mejor vino. Siempre va a haber esa posibilidad. Aun y cuando sientas que ya no puedes o que no puede haber algo mejor, Él siempre puede obrar a tu favor y darte aún ese mejor vino. Así que esta transformación del agua en vino es el inicio o es el principio de muchas señales que el Señor haría. Por eso dice el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué significa esto? Que este milagro del vino fue para sus discípulos. Y usted dirá: "Ay, pero el vino se lo tomaron todos los de la boda". Sí, pero no supieron ni siquiera de dónde llegó el vino, ni cómo fue que se convirtió esa agua en vino. Ellos nada más tomaron de ese vino, pero realmente quien sí se dio cuenta fueron sus discípulos. Ese milagro fue hecho para sus discípulos. No era para la demás gente. La demás gente ni cuenta se dio de lo que estaba pasando. Y este milagro lo hizo el Señor porque Él necesitaba desarrollar la fe de sus discípulos. Él necesitaba afianzar a sus discípulos que creyeran en Él y que cada día más creyeran en Él. Eso fue para apoyarlos a ellos. Él primero va a dejar que te vacíes, y cuando empieces a obedecer en el momento correcto, va a empezar a ocurrir la transformación de su voluntad, y créeme que va a suceder. Así que no te des por vencido, porque aunque te sientas vacío, que no has podido avanzar, solo asegúrate de poner un poco de agua en la tinaja y vas a ver cómo el Señor va a trabajar con ello y te va a dar el mejor vino que nunca hayas probado. Y estoy hablando en términos de obediencia, ¿eh? No vayas a pensar en poner una jarra y todos los días pidas al Señor que te la convierta en vino. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en términos de obediencia. Versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Esto lo recalco por aquellos que dicen que Jesús o que María no tuvo más hijos. Ahí está, ¿verdad? Y estuvieron ahí no muchos días. Versículo 13. Estaba por llegar la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados.
Y haciendo un azote de cuerdas, o sea, un látigo, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es un pasaje de alguna manera muy conocido por muchos de nosotros. ¿Y qué estaba realmente pasando aquí? Jesús estaba cumpliendo, fíjese, Jesús estaba cumpliendo con una profecía. Jesús estaba limpiando su templo. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes serán estos? Los levitas, los sacerdotes. Los afinará como oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Él llegó al templo a limpiar, porque la casa de Jehová la convirtieron en un lugar de comercio. Dios, y déjeme se lo aclaro, Dios no está en contra del comercio, no está en contra del capitalismo, se lo voy a decir así. Pero estaba mal utilizado el templo en ese momento. Lo convirtieron en un negocio. ¿Qué hacía? Bueno, pues la gente que venía a la adoración del templo, ya se lo he explicado en otras ocasiones, cambiaban su dinero, porque venían desde lugares lejanos, y en lugar de venir cargando con la vaquita, la ovejita, el buey, las palomas, traían dinero para la ofrenda, obviamente. Por eso iniciamos diciendo que estábamos en la Pascua. Todos ellos venían a la Pascua a mostrar su ofrenda delante del Señor. Y en lugar de venir con los animalitos, se traían su dinero en monedas romanas de ese momento, y compraban ahí en el templo para luego utilizarlo en la ofrenda, en la purificación en el templo. Pero el problema era que los líderes, sacerdotes y demás del templo ya lo habían convertido en un negocio. Entonces no solamente vendían a precios, yo me puedo imaginar esto, ¿verdad?, a precios que no eran correctos, sino que inclusive la mercancía que estaban vendiéndoles y que les ofrecían no era la mejor. De tener que ofrendar una oveja sana, sin marcas, ya no era la mejor oveja. ¿Sí me estoy explicando? Y se las vendían como si era la mejor. Entonces ya esto se había convertido en un solo negocio. La adoración ya no era importante. El reunir a la gente ya solo representaba negocio. Y lo triste, déjeme le digo cuál es lo triste, es que en nuestra época moderna, siglo XXI, sigue sucediendo lo mismo. Hay muchas iglesias que deben de ser casa de oración y casa de adoración, y se han convertido únicamente en negocios. Entonces le aclaro esto porque el Señor no tiene nada en contra de un negocio legítimo, de un comercio, pero convertir la adoración de Dios en un negocio, eso sí es un problema. Es algo ilegítimo delante de Dios. Así que el Señor muy probablemente va a venir y va a reprender a todas esas iglesias que las han convertido en un negocio. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos, fíjense, todavía aparte, ¿verdad?, se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume.
Esto está escrito en el Salmo 69:9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿bajo qué autoridad o por qué te atreviste a hacer esto? Entonces Jesús les contesta, versículo 19. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Obviamente ellos no entendían en los términos que estaba hablando Jesús. Ellos estaban pensando únicamente en lo físico y no pensaban que él hablaba del templo de su cuerpo. Mire, es bien interesante ver cómo Jesús en diversas y en muchas ocasiones siempre hablaba en parábolas o hablaba con algún lenguaje que pareciera que no estaba muy claro o que no dejaba las cosas con mucha claridad. Ahora, estos hombres solo pensaban en cuestiones físicas porque no tenían un discernimiento espiritual. Fíjese qué interesante. Pero realmente él hablaba de su cuerpo. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mira, aquí nos lo confirma la palabra. Por tanto, dice el 22, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Obviamente esto todavía no sucede, pero ya aquí el autor Juan nos está hablando de algo que iba a suceder y que se habían acordado los discípulos que el Señor había dicho esto. ¿Sí? Déjenme les digo por qué el Señor hablaba en parábolas o por qué decía palabras que parecían vagas o escondidas. Porque cuando el Señor es rechazado, cuando Jesús no es aceptado, Él no te va a dar luz. Y esto lo aclaro y lo digo porque hay mucha gente que siempre ha pensado, y yo siempre lo he escuchado y lo he escuchado de mucha gente, que dice que no leen las escrituras porque no le entienden. Dice, es que se me hace muy complicado y muy reburujado. Bueno, pues el asunto es que lo primero que tenemos que hacer es recibir a Jesús. Porque si rechazamos a Jesús y no lo recibimos, Él no nos va a dar el discernimiento para poder entender lo que Él nos dice. Por eso, esto lo podemos decir también en este término, fíjese, Mateo 13:12. ¿Qué dice Mateo 13:12? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Él te va a dar más luz, Él te va a dar más conocimiento a los que quieren y a los que buscan aprender más de Él y tener más luz de Él. Pero a todo aquel que le rechace y que no le busque, no solo no le va a mostrar, sino que le va a quitar. Así que en términos de sus discípulos, Él hablaba todas estas palabras y de esta forma para que solamente ellos, los que estaban más ligados a Él, pudieran entender de lo que Él estaba hablando. Porque muchos creyeron en Él y podemos leer a lo largo de las escrituras que hubo muchísima gente que creyó en Él, que se hicieron cristianos, vamos a decirlo así, pero que no recibieron más, o sea que no pudieron ver más del Señor, ¿verdad? Versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Es a lo que me refería
que hubo mucha gente que creyó en Él, que se hicieron cristianos, pero el Señor no les mostró más allá de eso. No se encontraban listos, no tenían la madurez espiritual para poder identificar o para poder conocer más. No se podían identificar plenamente para convertirse en discípulos de Jesús. Eso significa que Jesús no te va a mostrar más de Él a menos de que tú puedas manejar más de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ir creciendo en conocimiento y en discernimiento espiritual para poder manejar y para poder recibir toda la información que Él nos quiere dar. Si no tenemos el discernimiento ni la madurez para poder manejar todo lo que Él nos puede dar, no nos va a dar más de eso. No nos lo va a poder dar. No porque no quiera, sino porque sabe que no lo vamos a poder manejar. Como lo diríamos en palabras de Spider-Man, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Entonces, si tú no estás listo, si no eres lo suficientemente maduro, responsable para manejarlo, no te lo va a dar. ¿Sí? No es porque no te lo quiera dar, sino porque no tenemos la capacidad de recibir más de Jesús. ¿Sí? ¿Más o menos? Versículo 25. Fíjese cómo termina diciendo aquí. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces, Él nos conoce, Él puede ver nuestros corazones. Que no se nos olvide esto. Por eso el crecimiento espiritual es tan importante. Porque en cuanto nosotros empecemos a tener más crecimiento espiritual, Él nos va a poder dar más de Él para experimentar más de Él. De otra forma no nos va a dar nada. Jesús, tenemos que entender también esto, no se relaciona igual con todos. A manera de que nosotros nos vamos relacionando más con Él, Él se relaciona más con nosotros. Si recordamos, ¿cuántos eran los discípulos de Jesús? ¿Cuántos? 12, ¿verdad? Pero cuando el Señor se apartó, cuando fue aquella situación, aquella cuestión de la transfiguración, ¿recuerda? Se apartó a orar, se llevó con Él a Pedro, a Jacob, que es Santiago, y a Juan. No se llevó a los 12. Eso significa que estos tres, Pedro, Jacob y Juan, eran los compitas acá de cuaderno doble raya. Los cuadernos acá doble raya, ¿verdad? Y se reveló únicamente a ellos tres. A los otros no les dio más. No se reveló delante de ellos. Ahora, de esos tres, todavía había otro más chiple, más pegadito a él. ¿Quién era? Juan. ¿Y qué le reveló a Juan que no le reveló a todos los demás? El Apocalipsis, exactamente. Nosotros lo conocemos como Apocalipsis porque habla del final de los tiempos, pero en inglés, por ejemplo, son revelaciones. Eso significa que a Juan le reveló más que a los otros dos y que a los otros 11. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el Señor te va a revelar de acuerdo a la relación que tú busques tener con Él. Porque Juan, pues él mismo se presenta como el discípulo amado, pero muy seguramente él era el que provocaba ser el discípulo amado. ¿Sí? Él lo buscaba y él andaba ahí pegadito. Él quería aprender y él quería saber y él quería descubrir, estaba pegadito. O sea, él mismo provocó ser el discípulo amado. No lo dejaba. Así que la pregunta es, hermano, hermana, la pregunta es, ¿cuánto más quieres de Jesús? ¿Cuánto más quieres de Jesús? ¿Cuánto más puedes soportar de Jesús? Porque recuerda que solamente te va a dar lo que puedas manejar.
Así que hay que prepararnos. Si queremos más, hay que prepararnos para recibir más. Capítulo 3. ¿Le seguimos? Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo. ¿Qué le dijo? Fíjese, este Nicodemo vino de noche cuando todos estaban dormidos, porque obviamente no quería ser visto. Entonces, ¿qué le dice al Señor? Rabí, que es maestro, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Él, si no está Dios con Él. Respondió Jesús, pero antes de continuar, él admite, o sea, Nicodemo se presenta con Jesús y admite que Jesús viene de parte de Dios. En otras palabras, Nicodemo le está diciendo a Jesús, oye, yo soy diferente que todos estos, O sea, yo sí estoy fijándome que lo que tú haces, pues solamente viniendo de Dios lo podrías hacer. O sea, yo sí estoy creyendo en ti. Soy diferente que ellos. Dios debe de estar contigo. Pero no lo puedo decir de día. No tengo la valentía de decirlo de día. Entonces por eso estoy viniendo de noche. ¿Ah? Sí, en lo secreto, ¿verdad? Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí es donde todos ponemos cara de ¿qué? ¿Por qué? Porque primero el Señor le dispara dos veces y le dice, de cierto te digo, de cierto. Lo que Jesús le dice nada tiene que ver con lo que Nicodemo le estaba declarando. ¿Sí se fijaron en eso? O sea, Nicodemo ni siquiera le preguntó, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está eso de volver a nacer? No le estaba diciendo eso, ni le estaba preguntando eso. ¿Qué sucede entonces? Jesús supo las intenciones del corazón de Nicodemo. ¿Qué sucede? Nicodemo se presenta ante Jesús en la noche porque quería asegurarse de que Jesús, si venía de parte de Dios, Jesús le dijera si Nicodemo ya se había ganado su lugar para el reino de Dios, para saber si él ya estaba incluido en la lista de la vida eterna. Eso les contestó Jesús. O sea, es como si Nicodemo le hubiera preguntado, oye Señor, yo ya pasé, yo ya estoy en la lista para la vida eterna, yo ya me gané la vida eterna. Y Jesús le contestó, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso le está diciendo Jesús, porque esa era la intención de Nicodemo de ir de noche a hablar con él. Dijo, oye, pues si yo soy un maestro de la ley, yo ya debo de tener mi boleto en primera clase para irme al infinito y más allá en la eternidad. ¿Verdad? Qué interesante. Así que el Señor le dice, déjate de cosas, Nico, que así le decía. Déjate de cosas, mi Nico, le dijo. Necesitas volver a nacer. Algo interesante también es que en este pasaje de Juan, que está el original escrito en griego, cuando se usa la palabra nacer de nuevo, utiliza una palabra que no sé cómo se pronuncia, pero es algo así como anoten o anoten, no sé griego. Y esa nacer de nuevo se refiere a volver a nacer, pero de lo espiritual, nacer de arriba, dice el original. O sea que tenemos que volver a nacer de arriba, de lo espiritual. Jesús, cuando dice tienes que volver a nacer, está hablando de nacer espiritualmente. Los judíos buscaban
el reino de Dios y sabían que tenía que ser un reino establecido por el Mesías, un reino mesiánico. Y todo el Antiguo Testamento nos da señales y nos da pistas de cómo vendrá ese rey y que ese rey va a venir y establecer su reino. Todos ellos estaban esperando al Mesías, pero viene Jesús y da la casualidad que no le conocen. Eso de alguna manera también lo vimos cuando estábamos leyendo el libro de los Hechos. Pablo cada vez les dice eso, ¿recuerdan? Así que el Mesías establecería el reino de Dios en la tierra. Nicodemo se presenta delante de Jesús diciendo, pues yo creo que yo ya me lo gané. O sea, mi boleto a la vida eterna. ¿Se acuerdan que también había una pelea, una lucha ahí de creencias entre los fariseos y los seduceos? Que los fariseos sí creían en la vida eterna y los seduceos no, ¿recuerdan? Ok. Entonces se presenta Nicodemo y el Señor le dice, a menos de que nazcas de nuevo, verás el reino. O sea, no vas a ver el reino mesiánico que se viene anunciando desde la antigüedad. Nadie lo va a ver a menos de que tenga que volver a nacer y nacer de arriba. Él pensaba que por ser líder religioso ya la había armado. Déjeme le digo algo, así como la purificación de la iglesia, que todavía hay iglesias modernas que van a ser purificadas, también hay muchos líderes religiosos que piensan que ya son salvos por religión y no han nacido de nuevo. Que han sido salvados por una iglesia, por una palabra, por una obra, por algún ministerio y no han nacido de nuevo. Así que nadie verá el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Es necesario volver a nacer. Así que Nicodemo dice, ¿verdad? En el versículo 4. Fíjese, vuelve Nicodemo a mostrar su falta de madurez espiritual porque sigue pensando en lo físico. Y le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Óigame, no, óigame. O sea, era un maestro de la ley y no entendía lo espiritual. Respondió Jesús, de cierto, y le vuelve a decir 2 veces, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí ya está también el Señor mostrando y hablando de ese nacimiento por medio del bautismo, como los bautismos que tuvimos ahora el fin de semana pasado. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario volver a nacer o nacer de nuevo. El viento sopla y sabe de dónde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Responde Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto, lo que yo le acabo de decir? De cierto te digo, va de nuevo, ¿verdad? Le vuelve a decir el Señor, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Aquí nos vuelve al Señor a confirmar lo que yo les preguntaba hace un momento, ¿cuánto más quiere usted de Jesús? Porque si a veces no entendemos lo terrenal, ¿cómo queremos discernir lo espiritual? O sea, necesitamos meternos más con el Señor. Las cosas del cielo son las cosas espirituales. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando de él. Y como Moisés levantó la serpiente, esto es muy interesante,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje 15, del verso 15, es la enseñanza de toda la Escritura. Aquí podríamos nosotros resumir toda la Escritura, toda la Biblia. Jesús utiliza una historia del Antiguo Testamento para poder dar una verdad del Nuevo Testamento. Esta historia del Antiguo Testamento es cuando el pueblo de Israel cae en un lugar donde hay muchísimas serpientes y los empiezan a morder y empiezan a caer muertos, y el Señor le dice que tiene que levantar una serpiente en un palo, en un asta, y que todo aquel que sea mordido por la serpiente voltea a ver la serpiente y éste va a sanar y no va a morir, porque ya la serpiente fue colgada en el madero y muere con maldición para rescatar a los que pudieran morir mordidos, no sé si se diga bien, con la mordedura de la serpiente. Así nosotros, cuando Él es colgado en la cruz, en el madero, nosotros vamos a ser salvados de la muerte, como el pueblo de Israel fue salvado de la muerte, de morir por medio de esas serpientes. Esa es la historia, se la estoy resumiendo un bastante, ¿verdad? Pero esa es la historia. Pero el versículo 15 nos da el verso más conocido y que aquí se puede resumir toda la Escritura. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creer en quién? En Jesucristo, en el Hijo del Hombre, ese que es levantado y que murió en un madero. Versículo 16. Este es el versículo más conocido de toda la Biblia. También puede resumir la Escritura. Porque de tal manera, ya se lo saben, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se fija que vuelve a repetir el final del versículo 15? Eso significa que Dios ama al mundo, ama a su gente, a la gente del mundo. Y su amor generó una acción. El amor en acción, o la acción del amor, es la gracia. Que su amado Hijo unigénito, el segundo miembro de la Trinidad, tuvo que venir a pagar por ese pecado. Vino a sustituir a ese cordero que tenía que ser sacrificado para la salvación de muchos. Bajo una sola condición. ¿Cuál es esa condición? Él viene a salvar a todo el mundo, pero ¿cuál es esa condición? Y única condición. Creer en Él. Todo aquel que crea en Él va a ser salvado. Es una condición bien simple. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Y creyendo en Él vamos a tener vida eterna y no vamos a morir. No perecerá. No va a ser Pérez. No perecerá. Eso significa, es que trae mucha enseñanza y ya mucha de esa usted lo conoce ya por default. Digo, no por default, sino porque es una enseñanza que se repite constantemente. Ese amor de Dios, ese sacrificio de Jesús, es la paga para que todos y cada uno podamos ser salvados. Y lo único que necesitamos hacer es creer en Él. Por eso dice en el versículo 16, no morirás y tendrás vida eterna. Todo aquel que en Él cree no morirá y tendrá vida eterna. Cuando confiamos en Jesús como nuestro Señor,
recibimos justificación, se elimina el juicio y recibimos perdón. Fíjese todo lo que pasa. Así que lo que crees que es Cristo para ti y lo que hizo en su sacrificio, eso es lo que nos está dando la vida eterna. Y es lo que promete el Señor para todo aquel que cree, esa vida eterna. No te pide hacer nada más, no te pide hacer obras, no te pide hacer algo extra, solo te pide creer en Jesús. Y eso nos debe de dar a nosotros, a todos nosotros, la certeza de la salvación. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar. El mundo ya estaba condenado. Fue por eso que Él viene, porque Él viene a salvar. Verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Bueno, déjenme regreso, me detengo ahí en el 18. Jesús no vino a este mundo para ser rechazado. Él vino para salvarnos, pero la única condición es creer en Él. Por eso dice que ese es el juicio. La luz vino a este mundo, está hablando de Jesús, pero el mundo prefirió la oscuridad. Pero entonces, ¿por qué hay juicio? Porque ocurrió rechazo. ¿Sí? El rechazo es lo que está provocando el juicio. Versículo 19, ahora sí. Y esta es la condenación. Pues este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación está atada al rechazo de la salvación o de la provisión. Déjame, se lo pongo en términos más sencillos para poderlo entender, porque hasta yo de repente no sé si lo estoy explicando bien. Es como cuando vas al médico, al doctor Simi, y te dan medicamento, y te dan un medicamento que te puede salvar la vida, pero tú no te lo quieres tomar. Entonces, lo que te está condenando no es la enfermedad, sino lo que te está condenando es tu rechazo a tomarte el medicamento. Eso nos pasa muchísimo. Mire, déjeme le pongo otro ejemplo. En la consejería nos toca mucha gente, y hablo en general de mucha gente, es en serio, que a veces le damos el consejo, oye, es que hazle así, o hazle por acá, o te recomiendo que hagas esto. ¿Y qué cree? No lo hacen. Entonces pasa un año y nos dieron la 1, las 2 y las 3, las 4, las 5, las 6, y pasan 2 años, 2, 3 y vuelven a consejería con el mismo problema. Entonces el problema no es el problema, sino el rechazo a hacer lo que tiene que hacer para evitar el problema. El Señor mandó la provisión para poder todos ser salvados, pero el rechazo de la gente por Jesucristo es lo que los está condenando. Como con el medicamento, el doctor no lo está matando, más bien lo está matando el rechazo. Porque todo aquel que hace lo malo, dice el 20, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué cree que mucha gente no viene a Cristo? Porque no quieren dejar el pecado.
Así, eso es es a lo que se refiere. Mucha gente no viene a Cristo porque no quiere enfrentar el pecado, así de sencillo. O viene a Cristo a medias porque de todas maneras no enfrenta el pecado. Eso significa que si no ha enfrentado el pecado y está a medias, pues no ha recibido la salvación completa. Es una salvación a medias. Y no hay salvación a medias, o sea, más bien no ha recibido salvación. Y usted puede pensar que es muy cristiano, pero todavía no tiene salvación. Fíjese lo importante que es verdaderamente aceptar al Señor de corazón. Le voy a decir algo, es secreto, pero no se lo diga a nadie. Cuando llevamos todos, celebremos recuperación las 26 semanas. En resumen, ¿sabe qué es lo que hacemos? Que usted verdaderamente enfrenta todos sus pecados para poder tener una genuina y real conversión a Jesús. Por eso recibe sanidad interior, por eso recibe liberación, por eso recibe todo eso que nos ofrece el Señor y que nos ayuda a salir de ansiedad, de rechazos, de depresión, de alcoholismo, de drogas, de tantas cosas. Porque dejamos el pecado, porque lo estamos afrontando, porque preferimos la luz a las tinieblas. Eso es lo que terminamos haciendo esas 26 semanas. Pero lo vamos llevando paso a paso y agarradito de la mano para que no sienta el golpe tan fuerte. O más bien para que se atreva a dar el paso y hacer el cambio. Porque aunque hay mucha gente que siente que ya está salvado, créame que nos hemos encontrado con cosas que aún no han sido totalmente limpias. Pero bueno, ya, ese era el comercial. Para que se atreva y se venga mañana a las 7. Nos quedamos en el 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Fíjese. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, todo lo que haga están hechas delante del Señor. O sea, no hay nada que el Señor me pueda decir o me pueda reprochar. Todo está hecho delante del Señor. Versículo 21. Esto me voy a ir rapidito. Ya. Perdón, 22. Después de esto vino Jesús a sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado, o sea, todavía no aprendían a Juan. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, están hablando de Jesús. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fíjese, si usted está recibiendo algo, está recibiéndolo porque viene del cielo. No viene de su patrón, no viene de su nómina, viene del cielo. Hablando en lo físico, pero aún en lo espiritual, todo lo que recibe viene del cielo. ¿Sí? En otras palabras, Juan le dice: no me está molestando o no me molesta que me dejen. Se supone que me iban a dejar cuando Él apareciera, cuando él tuvo que aparecer. Está hablando de Jesús. Aquí hay también una enseñanza, pero no me voy a detener en ello porque nos tardaríamos un poquito. Pero realmente fue una situación que Juan el Bautista, después de haber tenido esa gran revelación de Dios,
porque vino una revelación de Dios Padre sobre él para preparar el camino para que llegara Jesús. Viene Jesús, lo bautiza, Jesús inicia su ministerio y Juan siguió aferrado, y así lo digo, siguió aferrado a seguir bautizando a su ministerio. Cuando ya había sido preparado el camino, ya, en otras palabras, ya no era necesario que Juan siguiera bautizando, hombre. Pero él quiso seguir haciéndolo. Y ya sabemos todo lo que sucede después. Viene ahí una enseñanza bastante interesante. Versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. O sea, Juan le está diciendo, ustedes les consta, ¿verdad? Yo les dije que yo no soy el Cristo. No se sorprendan, sino que soy enviado delante de Él. Él está reconociendo cuál era su ministerio y a qué venía. Pero él seguía ahí haciendo lo que estaba haciendo. El que tiene la esposa es el esposo. Se está refiriendo a lo que se iba a convertir todo esto de Cristo, su iglesia. Todos estos discípulos se iban a convertir en la iglesia, que serían la esposa de Cristo. ¿Se da cuenta cómo ya está Juan profetizando acerca de esto? El que tiene la esposa, o sea, el que va a tener su iglesia es el esposo, que es Cristo. Mas el amigo del esposo, o sea, Juan, él que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, Juan el Bautista dice, yo no soy el esposo, yo soy nomás el amigo, el padrino, hombre, a mí nomás me invitaron aquí al asunto. Versículo 30. Mande. Ajá. Versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, eso es lo que a mí de repente me vuela la cabeza, porque Juan sabía lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer, y aún así, como decimos en Chihuahua, se aferró. Y terminó perdiendo la cabeza, ¿verdad? Literal. Bueno, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Mire, esto es como cuando esta venida de Juan el Bautista, yo ya se la había explicado como esta preparación, pero es como cuando usted va a un evento, vamos a decir un concierto. Los que fueron al concierto de Salve, sí, de Emil Sanmar, no quería decir eso, pero ahí a ese. Antes de que salga el grupo principal, siempre salen otras personas ahí cantando, bailando, haciendo malabares y cosas de esas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque preparan el escenario para la atracción principal, o sea, preparan al público. Están preparando a la gente para el evento. De alguna manera eso es lo que tenía que hacer Juan el Bautista. Preparar ahí el entretelón para el evento principal, que el evento principal es Jesús. Y ya, cerramos con esto. Cerramos. Alabanza ya puede subir. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales les habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es real, es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. O sea, por eso Jesús habla las palabras de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Este es bien importante, este versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué tremendo.
aquel que no quiere recibir a Jesucristo como su Señor. Porque aquí nos está diciendo el versículo 36 que la ira del Señor está sobre toda esa gente, todas esas personas que no quieren recibir a Jesús. Porque todo ha sido dispuesto para Él. Porque todo está a sus pies. Por eso, si le quiere poner un título a la lección de hoy, esto es una lección de fe. Porque lo único que necesitamos es creer en Jesús. Y creer que fue enviado por el Padre. Y creer que murió, que fue levantado de los muertos, que murió por nuestros pecados, que es el Hijo de Dios y que Él pagó con su vida por cada uno de nosotros. Hacerlo nuestro Señor, y por medio de eso Él se va a convertir en nuestro Salvador. Así que la pregunta, y con esto cierro: ¿qué harás con Jesús? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque el Padre todo lo ha dispuesto para su Hijo. Así que en la medida que tú conviertas a Jesucristo tu Señor, es la medida en que vas a recibir la vida eterna y todo lo que el Señor tiene preparado ya de antemano para ti. Así que hay que reflexionar en esto y vamos a ponernos de pie vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has venido para salvar al mundo y que solamente por medio de ti, por medio de tu sacrificio y por medio de creer en ti como nuestro Señor, te conviertes en nuestro Salvador, te conviertes en esa provisión que nos rescata del juicio y de la ira de Dios. Te damos gracias, Señor, porque has pensado en cada uno de nosotros y te has entregado por completo para cada uno de nosotros. Te damos gracias y queremos pedirte, Señor, que cada día nos fortalezcas aún más para seguir creciendo en ti, seguir madurando en ti y poder tener más de ti en nuestra vida, porque siempre vamos a necesitar y a querer más de ti, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz